hecho? Bolívar era esclavista. Efectivamente, Bolívar fue esclavista, pero cuando inicia la revolución, Bolívar le otorga la libertad a sus esclavos a cambio de que ingresen al ejército patriota. Y de hecho los sentimientos de Bolívar con respecto a los esclavos no se quedan solamente en eso. Aboga también por la manumisión, aboga también por los vientres libres. Por ejemplo, en la propia Constitución de Bolivia, él coloca que todos los esclavos sean libertos y que todos los nacidos después de sancionar la Constitución sean libres también. Pero claro, los congresistas no aprobaron eso. ¿Por qué? Los esclavos eran propiedad. Porque se venía precisamente una mentalidad colonial, de una mentalidad feudal. Entonces acusar a Bolívar de que era un esclavista porque nació con esclavos y los mantuvo hasta el año 11, un poco medio falopa, porque no es como que si tú a la edad de 0 meses pudieras cambiar un sistema entero. Es ridículo, la verdad. Y esto lo pueden consultar fácilmente en el libro de Mijares, en el libro de Lynch, en el libro de Lecuna. Quiero saber por qué nadie le dice a Abraham Lincoln, a George Washington, que son también unos genocidas, que acabaron literalmente con todos los indios. Bueno, esto es una exageración sin lugar a dudas, ¿no? Citando el libro La Tierra Llora, página 25, dice lo siguiente: cuando el presidente Lincoln dijo a Oso Flaco era un caudillo, un líder indígena de Norteamérica, que a veces sus muchachos blancos se portaban mal, estaba restando mucha importancia a la cuestión que durante 2 siglos y medio que transcurrieron entre el asentamiento de la colonia de Jamestown en Virginia y las palabras admonitorias de Lincoln al jefe Cheyenne, una colonización blanca con afán constante de expansión había desplazado a los indios hacia el oeste sin respetar los compromisos adquiridos en los tratados o, en ocasiones, ni siquiera la mera humanidad. El gobierno de la joven república norteamericana no pretendió exterminar a los indios, ni tampoco era la tierra india lo único que codiciaban los padres fundadores de Norteamérica. También pretendían iluminar y refinar al indio, conducirlo del salvajismo al cristianismo y otorgarle las bendiciones de la agricultura y las artes domésticas. ¿No les suena algo? ¿No les suena el discurso también de la colonización española? Pero claro, cuando lo hacen los norteamericanos es mal, porque ellos son genocidas y son anglos, uy, qué malo. Pero cuando lo hacen los castellanos, hoy no, que viene. Ellos sí son muy buenos católicos, a diferencia de los norteamericanos que no, esos cuáqueros, esos protestantes, uy no, fiu, qué asco. En otras palabras, destruir la forma de vida india, lo que hicieron los españoles con su proceso de colonización, incompatible con la vida norteamericana, incompatible con la vida castellana, o en este caso europea. Así que lo que hicieron los norteamericanos en ese sentido de querer colonizar y desplazar a los indios no es diferente a lo que hicieron los españoles, y tampoco es distinto a lo que hicieron las repúblicas, civilizando a los indios más que matándolos propiamente. Los indios civilizados no vivirían en sus tierras nativas, ya que el gobierno federal tenía la intención de comprárselas al mejor precio por medio de tratados negociados bajo la premisa legal de que las tribus eran propietarias de la tierra y que poseían la suficiente soberanía para transferir ese título de propiedad al verdadero soberano, es decir, a los Estados Unidos. El gobierno federal también se comprometió a no privar nunca a los indios de su tierra sin su consentimiento, o a no luchar contra ellos sin autorización del Congreso. Para impedir que los colonos o los estados individuales violaran los derechos de los indios, en 1790 el Congreso promulgó el primero de los 6 estatutos conocidos en conjunto con el Non-Intercourse Act, que prohibía la compra de tierra india sin la aprobación federal y establecía severos castigos por los crímenes cometidos contra los indios. Obviamente esto no quiere decir que se cumplía, pero esto demuestra los matices que hay en la historia norteamericana también. No es de extrañar que la estipulación de castigos en la ley muy pronto resultara ineficaz. George Washington, el que tú dices, Jean-Pierre, que dijo que el mejor indio era el indio muerto, la verdad no sé cuál es tu fuente, pero eso nunca lo había escuchado de George Washington, intentó interceder en favor de los indios, a los cuales insistió había que proporcionar una completa protección legal, pero su advertencia no resultaba nada eficaz para los blancos habidos de tierras que vivían fuera del control del gobierno. Con la intención de prevenir una matanza mutua, Washington envió tropas a la frontera del país. Una vez arrastrado a la brega, el ejército americano dedicó 2 décadas y casi todos sus limitados recursos a luchar por el viejo noroeste contra las poderosas confederaciones indias en sus guerras no declaradas. Esto sentó un pésimo precedente a partir de ese momento. Los tratados serían una mera fachada para ocultar la toma de tierras a gran escala que el Congreso intentó paliar con rentas en efectivo de mercaderías. Después de Washington, a ningún otro presidente le quitaron el sueño de los derechos de los indios. De hecho, la rama ejecutiva lideró el camino que conduciría a desposeerlos de sus tierras. En 1817, el presidente James Monroe dijo al general Andrew Jackson: la vida salvaje requiere para su permanencia una mayor extensión de terreno de la que es compatible con el progreso y las justas demandas de la vida civilizada, y debe ceder ante esta. Como presidente hacia 1830, Jackson llevó la orden de Monroe a su riguroso pero lógico extremo, con la autoridad que le confirió la ley de traslado de 1830, y empleando diversos grados de severidad, Jackson barrió las tribus nómadas del viejo noroeste hasta más allá del río Mississippi. Y cuando los sureños le presionaron para que liberara tierras indias en Alabama y Georgia, Jackson también sacó de sus tierras a las llamadas 5 tribus civilizadas, es decir, que los norteamericanos no consideraban a todos los indios incivilizados, ni que eran todos unos bárbaros, ni que el mejor indio era el indio muerto. De hecho, los padres fundadores de Estados Unidos admiraban el coraje, el espíritu de lucha de los nativos americanos en el norte. Así que aquí me perdono mi pronunciación: Lochotac, Chisac, Creek,
Cherokees y Seminolas, y las reubicó al oeste del río Mississippi, en el territorio indio, un amplio terreno que se extendía a lo largo de diversos estados futuros y que poco a poco se redujo hasta comprender solo el actual estado de Oklahoma. La mayoría de los indios civilizados se marcharon de forma pacífica, pero desalojar a los Seminolas de sus bastiones en Florida le supuso al ejército demasiado tiempo y sangre, así que al final permitieron que se quedaran allí unos pocos. Jackson no dudó nunca de la justicia de sus acciones y con sinceridad creyó que una vez estuvieran más allá del río Mississippi, los indios se verían libres para siempre de la usurpación blanca. Se permitiría a los tramperos, a los comerciantes y a los misioneros atravesar el nuevo hogar de los indios y aventurarse en las grandes llanuras o en las montañas que había más allá. Pero sin duda, allí no se producirían más levantamientos, porque los exploradores del ejército habían informado de que las grandes llanuras no eran aptas para el asentamiento blanco y la sociedad lo había aceptado así. Así que este tema de que los gringos eran unos genocidas, eso tiene sus matices. Yo no voy a negar que ciertamente hubo una campaña de conquista del oeste, eso es innegable, pero no como se intenta plantear de que es que era una raza inferior. No, es que ya vemos que los norteamericanos también tenían el discurso de los españoles. Uy, no, pero resulta que si los norteamericanos tienen ese discurso de los españoles de civilizar también al indio, no vale, solo vale para los gallegos. Que no se note desde luego la doble vara de medir que tienen algunos. Yo creo que Giampiero más bien se equivocó del autor de la frase del mejor indio es el indio muerto. Tenemos a Vasco Núñez de Balboa que dice lo siguiente: estos indios del Caribana tienen merecido 1000 veces la muerte, porque es muy mala gente y han muerto en otras veces muchos cristianos. Y no digo darlos por esclavos, según es mala casta, más aún mandarlos quemar a todos chicos y grandes, porque no queda esa memoria de tan gente mala gente. Este es Vasco Núñez de Balboa, conquistador español, no conquistador norteamericano ni inglés. El hombre que fundó esta ciudad en 1533, como una onda nueva que están diciendo que el hombre es un genocida, que asesino. Brother, hay que tener cabeza fría y entender que cada vez que dos culturas se encuentran, siempre va a haber una que prevalezca. Ok, pero hace un momento dijiste que Lincoln y Washington dijeron que el mejor indio era el indio muerto. Y eso sí está mal. Pero cuando los españoles se topan con los indios e imponen su sistema político y de cierta manera su cultura, ahí no existe nada malo. Vamos a tener un poco de coherencia, por el amor de Dios. Quiero saber por qué nadie le dice a Abraham Lincoln, a George Washington, que son también unos genocidas, que acabaron literalmente con todos los indios. Por ejemplo, antes la esclavitud era legal. ¿Era correcta la esclavitud? En su contexto histórico, sí. En el contexto hermano. Y el derecho va cambiando. La moralidad de cada contexto. No me voy a poner yo a hablar de la esclavitud, la verdad, porque suena demasiado woke. Pero lo único que puedo decir es que me da gracia que arriba coloca que en España siempre se velaba por el tema de los indios y por la severidad de las leyes. Recomiendo el libro de Esa otra esclavitud, la verdad, escrito como en el año 16, 17, en donde nos hablan de esta severidad de las leyes y de cómo se cumplían estas magníficas leyes. O incluso el informe de Jorge Juan y de Ulloa, que es del siglo XVIII, en donde nos hablan de esta severidad de las leyes. El capitalismo moderno llevado a la práctica como lo conocemos hoy en día nace en ciudades como esta de Cartagena. Que exista la moneda, que exista el comercio, no quiere decir que eso sea un sistema capitalista para nada. España tuvo un sistema mercantilista, como era el que reinaba en aquella época, que era normal, hoy teoría política desgastada y que dentro de la economía no se utiliza, pero eso era lo que utilizaba España. El capitalismo, que hoy en día se nos viene a la mente, nace en Inglaterra, en los campos de Inglaterra, luego al área urbana, luego viene aquella magnífica revolución industrial. España, hasta el inicio del siglo XIX, seguía en un sistema feudal en América, prácticamente, un sistema mercantilista. La verdad me interesaría cuál es la fuente de Giampiero para decir que el capitalismo que hoy en día conocemos, o al menos ese protocapitalismo, vamos a decirlo así, nace en España. Qué macho, la verdad, alucino con esto, tío.